Buenos días. Como todas las semanas, es un placer para nosotros llegar hasta sus hogares y compartir con ustedes nuestro programa Sinergia. Desde el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, buscamos siempre abordar temas de actualidad y de mucho interés para las y los costarricenses. Es por eso que hoy, la ingeniera Ileana Aguilar, presidenta del CEFIA, y el ingeniero Olman Vargas, director ejecutivo, nos hablarán sobre el impuesto al valor agregado, IVA, y sobre su impacto en el quehacer de la ingeniería y la arquitectura. Además, en nuestra sección Consejos con nuestros profesionales, la licenciada Diana Granados continuará hablándonos sobre la guía de los 10 pasos para construir su proyecto de vida. Damos inicio con el programa de hoy, esperando que todos los temas que vamos a abordar sean de gran utilidad para usted y su familia. Ante la entrada en vigencia de la Ley 9635, denominada Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, le brindaré información importante que usted debe conocer en cuanto a los servicios de ingeniería y arquitectura. El transitorio quinto de dicha ley indica que los servicios de arquitectura, ingeniería, topografía y obra civil en construcción relacionados a proyectos visados antes del 30 de septiembre del 2019 contarán con la exoneración del impuesto de valor agregado por el primer año de vigencia de la ley, es decir, hasta el 30 de junio del 2020. ¿Quiénes pueden accesar a este número de autorización o quiénes pueden obtener esta autorización? Todos aquellos proyectos que además cumplan con lo indicado anteriormente, asimismo los que estén relacionados con profesionales y propietarios que tengan que estar al día con la Caja Costarricense del Seguro Social, al día con sus responsabilidades tributarias y adicionalmente tienen que hacer un trámite en el sistema Exonet. Hay dos tipos de exoneraciones. La primera es la llamada genérica y la segunda es de trámite individual en dicho sistema. ¿Qué contempla la genérica? La genérica contempla todos aquellos proyectos que antes del 30 de junio fueron visados en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Estos proyectos tendrán un número de exoneración por oficio que brindará el Ministerio de Hacienda. Esta información usted la podrá accesar en la página del Colegio Federado para obtener el número de exoneración de su proyecto. La segunda opción de exoneración, que corresponde al trámite individual, es para todos aquellos proyectos que sean visados en el Colegio Federado del 1 de julio al 30 de septiembre del 2019 o aquellos proyectos que antes del 30 de junio y que por alguna razón los propietarios o el profesional no estaban al día con la caja, deberán hacer el trámite individualmente ante el sistema Exonet de Hacienda. Este trámite también usted lo puede consultar en la página del Colegio Federado. Qué importante lo que nos comentaba la licenciada Granados. De verdad son muchos los aspectos que debemos de tomar en cuenta a la hora de construir un proyecto. Así es, les recordamos que la segunda parte de esta sección vendrá después de En Contexto, con la entrevista del IVA, justo después de los cortes comerciales. Muy buenos días, gracias por seguir en sintonía de Sinergia. Esta mañana vamos a hablar de un tema que posiblemente usted se ha realizado muchas preguntas, el impuesto al valor agregado. Pero vamos a hablar desde la perspectiva de la construcción. ¿Qué impacto tiene si está pensando en construir o ampliar su casa? Esta mañana nos acompaña la presidenta del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, la ingeniera Ileana Aguilar. Muchas gracias, doña Ileana, por acompañarnos. Y también el ingeniero Olman Vargas Celedón, director ejecutivo del CEFIA. Muy buenos días a ambos. Muy buenos días, Teresita. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con todos los televidentes. Bueno, muchas gracias a ambos también. Y sobre todo porque tenemos que abordar un tema que posiblemente muchos de los televidentes en este momento se están haciendo muchas preguntas, don Olman y doña Ileana. Por ejemplo, algo que yo mencionaba hace poco, que es el tema de construir o ampliar mi casa. ¿Me va a salir más caro con el impuesto de valor agregado? Pues sí, hay un componente del proceso de construcción que está grabado, que son los servicios profesionales de ingeniería y arquitectura. Entonces, ese componente va a tener un 13% adicional, excepto en aquellos casos cuando los proyectos son registrados ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, van a poder disfrutar de una exoneración durante el primer año. Posiblemente, don Olman, también la gente esté pensando en que vaya a ampliar su casa. ¿Eso también tiene un costo adicional?
Sí, hay que tomar en consideración que esa exoneración, como muy bien decía doña Ileana, se da durante el primer año, pero hasta los proyectos registrados en el Colegio Federado el 30 de septiembre. Antes de esa fecha, todos los proyectos que se registren estarán exonerados. A partir del 1 de octubre, todos los proyectos que se registren eventualmente ya inician con el pago del IVA. Entonces, dependiendo de cuál va a ser el momento en que la gente va a iniciar la construcción o la remodelación o la ampliación de su vivienda, por ejemplo, pero igual será para locales comerciales y cualquier otra actividad constructiva, ya la gente va a tener que empezar a pagar IVA. Entonces, sí es muy importante la relación entre las personas y sus profesionales, ya sean ingenieros o arquitectos, para que establezcan bien cuál es el proceso de tiempo que van a durar registrando los planos, haciendo los anteproyectos correspondientes y cuándo van a iniciar el proceso constructivo para saber si van a estar afectados o no por el pago del IVA. Y si más bien me pongo del otro lado, ando buscando un proyecto de vivienda ya finalizado, de llave en mano, ¿también esto tendrá que pagar impuesto a valor agregado? Eso depende del momento en que el desarrollador o la empresa que está construyendo la casa o el proyecto de vivienda lo registró ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Si el proyecto ya fue registrado y consiste en un proyecto que está en proceso de construcción, probablemente ese proyecto no va a ser sujeto de IVA. Entonces, convendría buscar proyectos que ya estén iniciados. Pero si el proyecto apenas está en zona verde, ¿verdad? Es un lote y me ofrecen, me dan una promesa de que en algún momento van a construir un proyecto ahí. La preventa, doña Ileana, exactamente. Este proyecto, si no está registrado todavía ante el colegio, probablemente en el momento en que se registre va a tener que pagar algún porcentaje de IVA. Claro. Don Olman, si yo voy a contratar a un ingeniero, un arquitecto, esto tengo que pagar esta tarifa al profesional. Efectivamente, uno de los cambios que genera el IVA con respecto al impuesto anterior, que era el impuesto de ventas, es que hay una serie de servicios, y en general los servicios profesionales, que antes no pagaban impuesto de ventas, pero que ahora, a partir de la implementación del IVA, sí lo van a pagar. Entonces, si usted va a contratar a un profesional en ingeniería, en arquitectura o en topografía, esos servicios antes no pagaban impuesto, ahora sí se van a gravar con el impuesto del valor agregado. Por eso es importante lo que hablábamos antes, va a haber un plazo donde todavía ese impuesto no se va a iniciar a pagar, sino que en todos los servicios registrados en el colegio hasta el 30 de septiembre, hay una exención del impuesto del valor agregado que dura hasta el 30 de junio del año 2020. Pero después entra un proceso de gradualidad. Se inicia pagando el IVA, pero con un 4%, en el tercer año un 8%, y ya es hasta el cuarto año en donde se va a pagar el 13%. Yo sé que parece un poquito complicado para la gente y por eso insistimos en la necesidad de que la gente, si va a iniciar cualquier proceso donde necesita la contratación de un ingeniero o arquitecto, hable con el profesional, pregunte cuál es el momento en que va a haber que pagar el IVA, diseñen el proceso que van a llevar adelante para la contratación respectiva y así puedan estimar los costos, ya sea que no haya pago del IVA por el proceso de exención durante un periodo o que haya un pago del IVA gradual, como dijimos anteriormente. Es importante aquí que la relación entre el profesional y los clientes sea muy fluida y armónica para que se puedan estimar adecuadamente los costos que van a tener los servicios de los profesionales en los proyectos de construcción o de consultoría que van a trabajar esos profesionales. Don Olman, voy a construir mi casa, contrato a un profesional de ingeniería o de arquitectura. Ese profesional contrata a un maestro de obras. ¿Ese maestro de obras también se incluye el IVA? Sí, una de las características que tiene el IVA como impuesto es que es un impuesto que se da de manera concatenada. Así como dijimos que el proyecto va a tener un proceso de exención, esa exención llega en todo el proceso correspondiente. Si estamos durante el plazo de que el proyecto está con exención del impuesto al valor agregado, todavía los servicios de los maestros de obra, de la mano de obra, de los jalateros, del transportista, de todas esas cosas, todavía no lo van a pagar. Pero a partir del momento en que ya empiece la obligatoriedad del pago del impuesto en los servicios del sector construcción, entonces sí van a empezar a pagar el porcentaje correspondiente, como dijimos antes. Entonces es un proceso que se va a dar, y así se llama, de manera gradual, ¿verdad? Para que en el sector construcción se empiece a pagar el IVA. Era un sector que muchos de los servicios no pagaban IVA, pero se van a dar de manera gradual y finalmente sí se va a pagar hasta llegar al 13% en un plazo de 3 años. Lo mismo aplicaría para un profesional, doña Ileana, que tengo un lote y quiero que me lo vaya a medir.
Bueno, si el profesional desarrolla su trabajo y logra inscribir el plano a través de la plataforma APT, en este caso aplicaría el APT, antes del 30 de septiembre de este año, va a gozar de una exoneración. A partir del 1 de octubre tendría que pagar un 4%, de acuerdo a lo que está establecido en la ley. Doña Iliana, don Olman, ¿eso quiere decir, con los plazos que ustedes nos están mencionando, para que los televidentes también lo tomen en cuenta, si tal vez podrían aprovechar estos tiempos que se están dando para poder ahorrarse algunos costos y tramitar de una vez ese proyecto de construcción que nos estamos imaginando en este momento de la casa o ampliación de nuestra casa? Definitivamente, si ya tienen una idea, es importante que se aterrice el anteproyecto por lo menos y se pueda gestionar a través del Colegio Federado antes del 30 de septiembre. Claro. Don Olman, no sé si nos quiere agregar algo también sobre este mismo tema. Sí, nada más ampliando lo que decía doña Iliana, si se registra en el colegio antes del 30 de septiembre, efectivamente se van a economizar todo el pago del impuesto del valor agregado hasta el 30 de junio del 2020, son muchos meses adelante y que le van a poder dar a la gente pues una economía que no deja de ser importante, sobre todo en atención al costo final que el proyecto tenga. Es un buen tip entonces también para poder aprovechar. Vamos a hacer una pausa comercial y seguir nuestra conversación con la presidenta del CEFIA, Iliana Aguilar, y también el director ejecutivo del CEFIA, el ingeniero Olman Vargas Celedón. Estamos hablando sobre el impuesto al valor agregado en construcción. Vamos a volver después de la pausa comercial con este tema. Gracias por continuar en sintonía de Sinergia. Como les mencionábamos en nuestro bloque anterior, estamos conversando sobre el impuesto del valor agregado en construcción. Principalmente si usted está pensando en construir o ampliar su casa en este momento, es importante que tome en cuenta algunos consejos que le vamos a dar. Doña Iliana y don Olman, ¿para comprar materiales aplica el IVA? No, el IVA, en realidad, bueno, el impuesto de ventas ya no existe, ahora se llama impuesto del valor agregado y ya los materiales estaban gravados por el impuesto. Entonces, en el tema de materiales prácticamente se mantienen los precios, no son afectados por un nuevo impuesto, pero hay que hacer hincapié que el tema de los servicios son los servicios profesionales los que sí se van a ver gravados con este nuevo impuesto. Justamente sobre este mismo tema, don Olman, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de servicios de ingeniería, de arquitectura y proyectos civiles que están exonerados de este impuesto? Sí, estamos hablando del trabajo profesional que hacen ingenieros o arquitectos en atención a las necesidades de un cliente. Eso significa normalmente hacer una serie de estudios básicos antes de iniciar un proceso constructivo, generar un anteproyecto para que el cliente pueda así establecer si ese anteproyecto es efectivamente lo que satisface sus necesidades, toda la generación de los planos constructivos de las obras y todo lo que es la dirección técnica de la obra durante el proceso constructivo. Adicionalmente, algunos otros estudios de consultoría que hacen profesionales en ingeniería en arquitectura, como estudios de impacto vial, estudios de impacto ambiental y una serie de análisis relacionados a diferentes necesidades que tiene la gente. Todo eso va a estar ahora grabado. Y en el punto de vista constructivo, como muy bien decía doña Iliana, los materiales no van a tener ningún cambio, pues porque ya estaban grabados por un impuesto de ventas que también era del 13%, que ahora se convierte en IVA. Pero sí los servicios relacionados de contratistas o subcontratistas. Por ejemplo, si yo voy a hacer un cambio en el techo de mi casa, el material está con el mismo precio porque no genera un nuevo impuesto. Pero el servicio del hojalatero que hace las canoas, que hace los bajantes, que hace todo ese tipo de cosas, eso sí va a estar grabado con el impuesto al valor agregado y esas cosas también estarían sujetas a estar exentas dentro de la gradualidad que ya explicamos anteriormente. Ahora bien, doña Iliana, si soy una persona que soy beneficiaria de un bono de vivienda de interés social, ¿también aplica el IVA? Esa es una muy buena pregunta y una consulta recurrente. Las viviendas de interés social no están exoneradas del IVA, de manera que sí les aplica el impuesto al valor agregado a los servicios de consultoría que están involucrados en el proceso de construcción de una vivienda de interés social. ¿Qué consejos podemos darle a la gente en este sentido, don Olman? Sí, porque ahora tiene que ajustar su bono a ciertos costos. Sí, efectivamente, una de las cosas que ha sorprendido un poco dentro de esta ley y su reglamento es que la gente entendía, en general la sociedad entendíamos que lo que era vivienda de interés social, que tiene un financiamiento específico del Estado costarricense, iba a quedar
exento del IVA. Pero no ha sido así. Los costos de los proyectos de interés social se van a ver afectados finalmente por la implementación del IVA y los servicios también. Un consejo, bueno, lo que hemos hecho anteriormente, que ya lo comentamos, si usted está tramitando un bono, ojalá ese bono pudiera salir antes del 30 de septiembre y pudiera ser registrado el plano en el colegio para que quedara exento durante el primer año y afectado por la gradualidad posteriormente. Pero si no es así, necesariamente los costos de los proyectos de interés social se van a afectar y es muy probable que incluso el monto global que el gobierno costarricense asigna a los bonos, al verse afectado por un incremento en los costos, va a generar que la cantidad de bonos que se den por año disminuya en algún porcentaje. Bueno, es un tema de cuidado definitivamente, ¿verdad, don Holman y doña Ileana? Hay otra pregunta también en este sentido sobre los proyectos que desarrolla el gobierno de la República. ¿Esos también les aplica el IVA? Este año están exonerados. El gobierno, las instituciones del Estado están exoneradas. A partir del próximo año, cada institución de gobierno tiene que incorporar dentro de su presupuesto el pago del IVA para la contratación de los servicios profesionales. La ley, la única institución a la que exoneró de pago de IVA es a la Caja Costarricense del Seguro Social. Así que si un profesional le trabaja a la Caja o una empresa constructora o una empresa consultora, no le va a tener que cobrar el IVA a la Caja Costarricense. Claro, y creo que dentro de este mismo espacio ingresan también las municipalidades, ¿no, Holman? Efectivamente, como bien decía doña Ileana, dentro del gobierno central, la única institución que queda exonerada es la Caja, pero además las municipalidades sí quedan exoneradas del pago del impuesto al valor agregado, o sea, los diferentes trabajos que las municipalidades hagan de ahora en adelante, en todo lo que es construcción, que las municipalidades normalmente tienen una actividad importante en eso, también están exonerados del IVA y ya no de manera gradual, sino en lo sucesivo. Así que los municipios sí quedaron fuera de la implementación del valor agregado. Claro, yo quisiera que reforcemos un tema, doña Ileana y don Holman, que ustedes recalcaban en el primer bloque, y es el tema de la asesoría con los profesionales de ingeniería y de arquitectura, sobre todo porque es un buen acompañamiento para poder construir ese sueño que siempre tienen las personas, ¿verdad? Y posiblemente en estos momentos en que la economía está un poco inestable hasta cierto punto y muchos los perciben de esa manera, podrían recibir ese acompañamiento de parte de los profesionales de ingeniería y de arquitectura. Sí, desde el colegio nos hemos preocupado primero por formar a los profesionales y darles algunas herramientas para que puedan de esa misma forma asesorar a sus clientes. Estamos también con un montón de canales abiertos a través de nuestras páginas web, Facebook, donde los profesionales también pueden hacer sus consultas. Pero sí es importante que la población se haga asesorar y acompañar de un profesional, tanto un ingeniero, un arquitecto o un topógrafo, para que pueda desarrollar ese proyecto que tanto anhela. Claro. Don Alma, me pongo a pensar también en que posiblemente en este momento se da un estiro y encoge también de ofrecimiento de profesionales que dan ese acompañamiento, valga la redundancia, a algunas personas para construir o ampliar su casa, ¿verdad? En que hay mucha oferta, ¿verdad? Porque va a haber mucho más demanda en este tiempo en el que ustedes nos mencionaban justamente para que puedan acelerar un poco el proceso constructivo. Sí, es importante recordar que desde un punto de vista básico, las tarifas de los profesionales tienen un límite mínimo, ¿verdad? Un profesional tiene un mínimo que debe cobrar por sus servicios, que eso es muy importante para la gente porque esa tarifa mínima lo que establece es que la gente siempre sabe cuáles son los servicios que le está contratando a un profesional. Si no existiera esa tarifa mínima, la gente no sabría si un profesional le está cobrando mucho o poco y qué es lo que le está ofreciendo. El colegio tiene eso bien regulado y está claro cuáles son las tarifas mínimas para determinados servicios que el profesional establece con su cliente. ¿Dónde podemos encontrar esa información, don Holman? Aquí en el Colegio de Ingenieros y Arquitectos la gente puede llamar, con mucho gusto en nuestro centro de atención les podemos dar la información correspondiente, pueden entrar a nuestra página web, ahí están también establecidas cuáles son las tarifas mínimas que los profesionales deben de cobrar y de esa manera la gente asegurarse que se le va a ofrecer un servicio específico que es el que tiene una tarifa mínima establecida. Estamos a punto de finalizar este bloque y me gustaría saber si tienen algún mensaje importante de doña Ileana y don Holman que enviarle a nuestros televidentes.
De parte nuestra, tal vez sería importante explicarle rápidamente a la gente cómo se operativiza si se logra la exención del proyecto. Si ya sabemos que el proyecto está exonerado, eso es una decisión del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Hacienda le va a dar un número de exoneración a cada proyecto. Entonces, para no tener que pagar el IVA en el primer año y pagarlo de manera gradual en los 2 años que siguen, en todas las facturas que se generen alrededor del proyecto, se debe establecer ese número de exoneración que tiene el proyecto y que ha dado el Ministerio de Hacienda. Esa es la manera con la que la gente siempre declara la factura correspondiente, que se recuerde ahora son facturas electrónicas, pero indica el número de exoneración y eso le dice al Ministerio de Hacienda que ese proyecto no tenía que pagar el IVA porque ya estaba exonerado. Y Hacienda pues hará los seguimientos correspondientes. Pero es importante decirle a la gente que ese proyecto que está exonerado o que tiene un IVA gradual, ese número que el Ministerio de Hacienda va a generar debe estar incorporado en toda la facturación que se haga contra ese proyecto. Doña Ileana. Siguiendo en esa misma línea, es importante que con ese número, si yo voy a comprar vidrios, por ejemplo, o voy a contratar el servicio de instalación de vidrios, o voy a contratar el servicio de instalación de pisos o de algún componente de la vivienda, indicarle a ese proveedor que ese proyecto tiene una exoneración, de manera que el proveedor, cuando me dé la factura a mí, como cliente, indique el número de exoneración y no me cobre el IVA. Entonces, es muy importante ese número y muy importante entender que el proyecto está exonerado para poder comunicárselo a los otros proveedores. Excelente. Muchas gracias, doña Ileana y don Olman, por habernos acompañado. Un gusto. Con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Excelente. Y a nuestros televidentes también esperamos que esta información que les brindamos el día de hoy en su programa Sinergia le hayan servido bastante. Continuamos con más con nuestros consejos de nuestros profesionales. Muy importante la información abordada en esta entrevista. Esperamos que lo expuesto por la ingeniera Aguilar y el ingeniero Vargas sea de gran utilidad sobre el impuesto al valor agregado. Parte importante del quehacer del CEFIA es participar en la discusión pública de temas de interés nacional como lo es el IVA. Antes de finalizar, vamos con la segunda parte de nuestra sección Consejos con nuestros profesionales. Continuando con la información, en relación a la gradualidad que contiene la ley, la misma aplica a partir del segundo año de vigencia de la misma, es decir, a partir del 1 de julio del 2020. Hacienda ha indicado que en ese momento brindará la información de cómo se aplicará. ¿Cómo deben emitir las facturas? ¿Cómo se van a relacionar con este número de exoneración? El profesional o los subcontratistas relacionados a los proyectos exonerados deberán incluir en la factura el número de exoneración para que así pueda aplicarse el mismo. Es importante aclarar que son solo los servicios relacionados a estos proyectos en específicos, porque de lo contrario, y si así Hacienda lo identifica, eliminará la exoneración que tiene dicho proyecto. Me despido indicando que es de suma importancia que los profesionales en ingeniería y arquitectura cuenten con asesoría contable para poder transmitir adecuadamente la información al Ministerio de Hacienda. Asimismo, al público en general, les invito a consultar a un profesional en ingeniería y arquitectura sobre la exención del impuesto de valor agregado. Muchas gracias. Hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos la participación de la ingeniera Ileana Aguilar, el ingeniero Olman Vargas, así como la participación de la licenciada Diana Granados. Nos despedimos agradeciendo su sintonía, esperando que el programa de hoy haya sido de gran utilidad para usted. Los esperamos la próxima semana en otro programa más de Sinergia.